Recibí algunas preguntas con respecto a desigualdades, ¿cierto? Por ejemplo, cuando uno tiene una cadena de desigualdades, entonces ¿cómo trabaja? ¿Cierto? Hay como algunas dudas ahí con algunos ejercicios. Bueno, muchachos, lo otro, pues con respecto a las tutorías de Puerto Berrío para cálculo, es que todavía no me ha llegado ninguna propuesta pues al foro. O sea, todavía no sé en qué horario les conviene de pronto los fines de semana o qué horario les conviene en semana, como les había dicho, para que me propongan, para que la mayoría del grupo pues le quede fácil asistir a las asesorías virtuales y que todos podamos resolver como las dudas que tienen con los ejercicios. Hola. Profe de Puerto Berrío, el sábado en la tarde hay espacio, por la mañana ya tenemos. Pero en la tarde ¿a qué hora sería? ¿A las 6 de la tarde? Pues esperemos que estén todos a ver, pero en la tarde sería lo ideal. Bueno, pues entonces cuadrémosla inicialmente para los sábados a las 6 de la tarde y miramos cuáles son las dudas que hay al respecto. Por ahora yo... Para 2 o 3. No puedas ahora. Pues no sé, como les digo, hay que proponer, muchachos. La idea es que todo el grupo pues se reúna y mire cuál es el horario como que más le conviene a todos. Yo podría, como les digo, yo podría el sábado, ya sea en la mañana o sea en la tarde, ya ustedes mirarían cuál es el horario que más les conviene y me avisan, me ponen ahí en el foro preguntas al profesor cuál es el horario que más les conviene. Bueno, yo por ahora pues quiero empezar la clase resolviendo una duda que teníamos en el foro. Por aquí está Lizardo. Sí. Sí. ¿Todavía tienes dudas con los ejercicios que me planteaste, con las cadenas de desigualdades? Sí. Sí. Bueno, vamos a mirar entonces, pues, algunos ejercicios, muchachos. Algunos ejercicios. Empecemos entonces, no sé si te parece bien que hagamos... A mí me parece que de los que me pusiste, o de los que me preguntaste, de los ejercicios que me preguntaste, el más difícil es el ejercicio 7 de la página 114. Entonces, vamos a cambiar al presentador visual para que ustedes vayan viendo lo que voy escribiendo. Entonces, fíjense, muchachos, les voy a escribir acá. Este es el ejercicio 7. Voy a escribir ejercicio 7. A mí me parece que el más difícil es el 7N, pues de los que hay ahí planteados. Este es de la página 114. Entonces ese ejercicio le dice a usted: determine el conjunto solución de cada una de las siguientes desigualdades y exprese el resultado como intervalo o unión de intervalos. Y la desigualdad que a uno le dan en el punto 7N es esta, es x menor que x al cuadrado menos 12 menor o igual que 4x. Esta es una cadena de desigualdades. Entonces fíjense, muchachos, lo que hay acá escrito, lo que está acá escrito, lo que significa es que debemos encontrar todo el conjunto de números reales que satisface estas dos desigualdades simultáneamente. ¿Qué significa que satisfaga estas dos desigualdades simultáneamente? Significa los elementos que al elevarlos al cuadrado y al quitarles 12 son mayores que el elemento, y que a su vez es menor o igual que 4 veces el elemento, ¿cierto? Eso es lo que significa. O sea, uno necesita el conjunto de números reales que satisface esta desigualdad y esta otra desigualdad. O sea, esta desigualdad llamémosla la desigualdad 1 y esta desigualdad llamémosla la desigualdad 2. Y obviamente uno tiene que resolver cada una de las desigualdades por separado. Entonces uno dice, el conjunto solución es el conjunto de números reales, es el conjunto de números reales que satisfacen la desigualdad 1 y la desigualdad 2 simultáneamente.
Entonces yo espero pues que con este ejemplo pues ya la duda quede resuelta, y es, ¿qué pasa cuando tengo una cadena de desigualdades? Lo que debo hacer es resolver cada una por separado, y el conjunto solución pues va a ser los que están en la primera solución, ¿cierto? Y además los que están en la segunda. Cuando uno dice y, o sea que satisface simultáneamente, está hablando de intersección, ¿cierto? Cuando uno dice ambos conjuntos tienen que intersectarse, ¿cierto? Significa es que uno va a resolver la desigualdad 1 y la desigualdad 2 simultáneamente. Eso es lo que significa. Entonces uno resuelve la desigualdad 1 por un lado, resuelve la desigualdad 2 por el otro, y al final pues intersecta las soluciones. Esto es lo que le habla a uno, digamos, implícitamente, es de intersección de soluciones. De las soluciones de la inecuación 1 y de la inecuación 2, que son las desigualdades que tenemos ahí. Entonces recuerden, muchachos, a diferencia de las ecuaciones que uno encontraba un valor o dos valores, ¿cierto? Cuando nosotros estamos tratando de resolver desigualdades, lo que vamos a encontrar es un conjunto, ¿cierto? Por lo general ese conjunto pues tiene como solamente dos posibilidades: o es infinito porque es un intervalo, ¿cierto? Tiene tres posibilidades: o es un punto, o es infinito si es un intervalo, o va a ser el conjunto vacío, ¿cierto? No hay más posibilidades. Esas son las tres posibilidades: que sea un conjunto infinito, un intervalo, que sea un punto, un único punto donde se satisface, o que sea el conjunto vacío. No hay más. Entonces vamos a comenzar. Esto es lo que significa pues en palabras resolver esa desigualdad, y vamos a comenzar por acá. ¿Qué significa entonces resolver esta desigualdad? Significa que voy a resolver la desigualdad 1, y voy a resolver la desigualdad 2 simultáneamente. Recuerden, muchachos, que este símbolo lógico es la I, ¿cierto? Este símbolo lógico, que es como un gorrito, es la I, la letra I de nuestro alfabeto. Yo lo corro un poquito para acá para que sepamos lo que estamos haciendo. Hasta ahí me siguen todos, muchachos. Te vuelvo y repito: resolver esta cadena de desigualdades lo que significa es resolver la primera desigualdad, ¿cierto? Encontrar la solución y los elementos que están en la solución de esta, y los elementos que están en la solución de esta pues van a ser entonces la solución total. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a comenzar resolviendo la primera desigualdad, que es esta. Para resolver esta desigualdad, pues recuerde que hay una forma relativamente sencilla. Y esa forma es cuando uno tiene factores cuadráticos, cúbicos, cuartos, etcétera. Por lo general lo que uno trata es de factorizar, ¿cierto? Por lo general se trata de factorizar. Entonces fíjese que para yo poder factorizar, pues lo primero que hago es tratar de dejar este lado libre, y lo que hago es restar a ambos lados x. Y cuando resto a ambos lados x, me va a quedar al lado izquierdo 0, y al lado derecho me va a quedar esto. Entonces fíjese y verá, si resto x acá me da 0, y si resto x al lado derecho, pues me queda esta ecuación, esta polinomio cuadrático. Ahora, ¿por qué puedo hacer eso? Porque hay una propiedad que le dice a usted que si usted suma o resta un mismo número a ambos lados de una desigualdad, la desigualdad no cambia. ¿De acuerdo? Entonces esto es lo que está pasando. Y por el otro lado, muchachos, pues fíjese que yo trato de hacer lo mismo. Me va a quedar x al cuadrado menos 4x menos 12 menor o igual que 0. Entonces fíjese que esto fue lo que pasó. En la otra desigualdad me queda x al cuadrado menos 4x menos 12 menor o igual que 0. O sea, este polinomio de grado 2 menor o igual que 0, ¿cierto? Entonces ahora, todo lo que he hecho es transformar la desigualdad original, primero esta, que es una cadena de desigualdades, la transformé como dos desigualdades individuales, que son estas dos. Y estas dos son relativamente sencillas de resolver cuando factorizo esos polinomios. Fíjense que la factorización de x al cuadrado menos x menos 12
la puedo hacer buscando dos números que multiplicados me den menos 12 y sumados me den menos 1. Entonces ya todos se los imaginan, ¿cierto? Es el menos 4 y el más 3. ¿Por qué? Porque la suma de ambos me da menos 1 y el producto de menos 4 con más 3 pues me da menos 12. O sea que esa es la factorización de ese polinomio. Y la factorización del otro sería entonces x menos 6, ¿cierto? Por x más 2. Porque en este caso pues necesito dos números que sumados me den menos 4 y fíjese que menos 6 más 4 me da menos 4, más 2 me da menos 4 y menos 6 por 2 me da menos 2. Entonces necesito resolver, muchachos, necesitamos resolver esas dos desigualdades y como les dije ahorita pues necesitamos intersectar lo que es las soluciones de esas dos desigualdades para poder encontrar el conjunto solución. Entonces fíjense que en este caso lo que ya habíamos visto con la profesora Nancy es algo relativamente sencillo. Si uno tiene un producto o un cociente y quiere resolver un Pero no le escucha bien. ahora que sí. Sí, profesor. Ahora sí se escucha bien. Bueno, muchachos. Entonces les estaba diciendo, cuando uno tiene una desigualdad y uno de esos extremos de la desigualdad lo está comparando con el número 0, entonces si usted tiene un producto o un cociente, es recomendable y es práctico usar la ley de los signos. Eso le evita a uno pues escribir mucho. Entonces la ley de los signos se pregunta es por el signo. Fíjese que necesitamos el signo de esta expresión, que el signo de esta expresión sea mayor que 0, o sea que sea positivo. Y aquí tenemos un producto. Entonces lo que nosotros hacemos es escribir los signos de cada una de estas expresiones y con lo que se conoce en lo que se conoce comúnmente como la ley de los signos, ¿cierto? O del cementerio. Entonces usted escribe el factor x menos 4 por un lado, escribe el factor x más 3 por otro lado va a escribir x más 3 o x menos 4 por x más 3, que es el producto, para poder analizar los signos de ese producto. Entonces fíjese que lo otro que tenemos que poner acá en nuestro famoso cementerio es los números que hacen que se me anule cada uno de los términos. Por ejemplo, en el segundo término el que me anula es menos 3, entonces aquí va el menos 3. Y en el primer término el que me anula es 4, entonces aquí va el 4. ¿Cierto? Y los pongo en orden pues porque el menos 3 es menor que 4. Por eso los pongo de esa manera. Y empiezo a analizar los signos. Entonces fíjense, muchachos, antes de 4, ¿cómo es el signo de esta expresión? Entonces usted puede imaginarse, por ejemplo, si cambia x por menos 5. Si yo cambio a x por menos 5, fíjese que me da menos 9. O sea que antes de menos 4, este término es negativo. Y después de 4, antes de 4 este término es negativo. Después de 4, usted se puede imaginar que le da a la x el número 5, el valor de 5. Esto le va a dar positivo. Y de ahí en adelante va a obtener números positivos. Y lo mismo hago con este término. ¿Cómo es este término antes de menos 3? Entonces, por ejemplo, en menos 4. Fíjese que en menos 4 esto nos da negativo. En menos 4 nos da negativo. ¿Qué pasa después de menos 3? En menos 3 usted puede imaginarse que la x toma el valor de 0. Si la x toma el valor de 0, fíjese que esto le da 3. O sea que de menos 3 en adelante le va a dar valores positivos. ¿Y eso para qué nos sirve? ¿Cierto? Entonces fíjate, tenés un producto y yo te pregunto, ¿cómo es este producto? Entonces, en este intervalo, menos por menos te da más. En este intervalo va a ser positivo. ¿Cómo es este producto en este otro intervalo? Menos por más te da menos, según la ley de los signos. Y en este otro intervalo, más por más te da más. Permítame un segundito, muchachos.
Listo, muchachos. Continuamos. ¿Hay alguna duda hasta acá? Hasta este paso que llevamos. Entonces recuerde lo que queremos. Sí. ¿No hay dudas? No. Bueno, entonces fíjense, muchachos, recuerde lo que queremos. Queremos mirar dónde este producto de términos es mayor que 0. Y obviamente ese producto de términos es mayor que 0 cuando su signo sea positivo. O sea, ¿cuál es el intervalo? Fíjate, ¿cuáles son los intervalos donde ese término es positivo? Desde menos infinito hasta menos 3. Unido desde 4 hasta más infinito. Hasta más infinito. Muy bien. Entonces nosotros decimos x menos 4 por x más menos 3 es mayor que 0 si solo si x pertenece al intervalo menos infinito hasta menos 3. ¿Y quién me dice si aquí en menos 3 es abierto o cerrado? ¿Cómo será en menos 3? Abierto. Abierto, ¿por qué? Exactamente, muchachos, porque fíjense que estamos tomando los valores, nos importan son los valores que son mayores, estrictos. Y si la x fuera menos 3, este término sería 0. Y nos daría 0 mayor que 0, imposible. ¿Cierto? Entonces x está entre menos infinito menos 3 abierto unido. ¿Y quién me dice si en 4 es abierto o cerrado? Abierto también. Abierto también, ¿cierto? Porque fíjate, profesor, si x vale 4, esto es 0. Te quedaría 0 mayor que 0. Absurdo. Entonces va desde 4 hasta más infinito. Entonces, muchachos, ya resolvimos la primera desigualdad, que era esta. Y lo mismo hacemos entonces en este caso, ¿cierto? Entonces, esta es la solución de la desigualdad 1. Esta es la solución de la desigualdad 1. ¿Y cuál es la desigualdad 1? Entonces recuerde que la desigualdad 1 era esta. Y esta que está acá es la desigualdad 2. Entonces hacemos lo mismo para la desigualdad 2. Hacemos la ley de los signos, utilizamos la ley de los signos para tratar de mirar dónde este término que está acá, dónde este término es menor o igual que 0. Cuando el producto de dos términos es menor o igual que 0, cuando los signos ambos son positivos o ambos son, cuando uno es positivo y el otro negativo, ¿cierto? Es menor o igual que 0. Entonces vamos a analizarlo nuevamente, muchachos. Entonces fíjese, ya lo que vamos a analizar es x menos 6, lo vamos a poner acá. Este es un término, el otro término es x más 2. ¿Cuáles son los numeritos que nos interesan? Los numeritos que nos interesan son menos 2 y 6. Profesor, ¿por qué menos 2 y 6? Porque menos 2 te anula este término y 6 te anula este. Ahí es donde hay un cambio de signo en cada uno de esos puntos. Y por último nos interesa saber quién es x menos 6 por x más 2. ¿Cómo es el signo de ese término? Entonces fíjense, muchachos. Ojo pues con este análisis, que esto es muy repetitivo. Y usted aprende a hacer esto y ya prácticamente lo sabe hacer todos. ¿Cómo es el signo de esta expresión? Antes de 6. Entonces, por ejemplo, si x vale 0, esto es negativo. Entonces, como antes de 6 es negativo. ¿Y qué pasa después de 6? Fíjate que después de 6 la x toma ya valores mayores. Por ejemplo, toma el 7. 7 menos 6 te da 1. Ya el signo es positivo. Muy bien, sigamos. ¿Cómo es este término antes de menos 2? Entonces observen, antes de menos 2 este término es negativo. ¿Por qué? Porque la x, por ejemplo, vale menos 3. Menos 3 más 2, menos 1. Todo esto le da negativo antes de menos 2. ¿Cómo es este término después de menos 2? Por ejemplo, la x vale 0, o vale 1, o vale 2. Ya todo este término es positivo. Entonces empiezo a mirar el producto, ¿cierto? Menos por menos me da más.
Menos por más me da menos. Más por más me da más. Y me quedó esto, muchachos. Pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución de la desigualdad 2? Mira la desigualdad 2. Menos 2,6 cerrado a ambos lados. Menos 2,6 cerrado a ambos lados. Entonces, decimos que x menos 6 por x más 2 es menor o igual que 0, equivale a decir que la x está en el intervalo menos 2,6 cerrado a ambos lados. Profesor, ¿y por qué cerrado? Porque la x, si la x vale menos 2, fíjate que esto acá es 0, este término es 0, y 0 es menor o igual que 0. ¿Por qué? Porque es igual a 0. Y si la x vale 6, este término es 0, y 0 es igual a 0, por lo tanto es menor o igual. Entonces fíjese que esta es la solución de la desigualdad 2. Esa es la solución de la desigualdad 2. Entonces desde menos 2 hasta 6, ¿cierto? Corrámosla un poquito para acá, para arriba. Entonces desde menos 2 hasta 6 es la solución de la desigualdad 2. Y fíjese que arriba está la solución de la 1, ¿cierto? Entonces la pregunta es, bueno, ya resolví la desigualdad 1 y resolví la 2 por separado. ¿Cuál es la solución de todo el ejercicio? Que es la que me están preguntando a mí. Y esa es la que me interesa saber. ¿Qué dijimos ahora? ¿Qué teníamos que hacer con los dos conjuntos? Unirlos o interceptarlos. Interceptarlos. ¿Por qué lo tenemos que interceptar? Por esta palabra. Simultáneamente. Simultáneamente es cuando usted resuelve una desigualdad así de esta forma. Una cadena de desigualdades. Lo que necesita encontrar son los valores de x que hacen que ambas desigualdades sean válidas al mismo tiempo. O sea, que hace que esta desigualdad 1 y que esta desigualdad 2 ambas sean válidas. O sea, que estamos hablando de una y. Cuando estamos hablando de una y, estamos hablando de intersección. Los x que satisfacen esta desigualdad y los x que satisfacen esta otra desigualdad. Profe, Hola. la respuesta a la intersección es 4,6, el 6 es cerrado y el 4 es abierto. Vamos a mirar. Todavía no sabemos. Vamos a mirar, ya te digo. Entonces, vamos por la solución. Vamos por la solución. Escribámosla por acá. Entonces, la solución, en consecuencia de lo anterior, la solución de la cadena de desigualdades que a mí me están dando, que es esta, x menor que x al cuadrado menos 12 menor o igual que 4x, ¿cierto? ¿Cuál es la solución? Es el intervalo menos infinito, 3 unido 4 hasta infinito, y esto intersectado con el intervalo menos 2,6. Muy bien, esa es la solución total, muchachos, la solución de esa desigualdad. Entonces uno dice, bueno, profesor, explíqueme cuál es esa intersección, cuánto nos da esa intersección. Entonces uno procede, como ya le enseñaron, ¿cierto? Uno grafica la línea recta y dice, el intervalo desde menos infinito hasta menos 3, perdón. Entonces supongamos que va hasta por acá. Son todos estos elementos. Desde menos infinito hasta menos 3, hasta acá. Abierto, este no lo tomamos. Unido, desde 4 hasta infinito. Entonces supongamos que por aquí está el menos 2, supongamos que por aquí está el menos 1, por acá está el 0, el 1, el 2, por acá más adelantico está el 6, y de aquí en adelante es más infinito, ¿cierto?
Entonces fíjense muchachos, ¿cuál es el intervalo desde 4 hasta infinito? Entonces 4 abierto, 4 está por acá, hasta infinito, viene siendo todos estos números reales. Desde 4 hasta infinito, de ahí en adelante. Entonces ahí hemos representado gráficamente este intervalo. Desde menos infinito hasta menos 3, unido, desde 4 hasta infinito, hemos representado gráficamente este. Ahora representemos gráficamente desde menos 2 hasta 6. Entonces fíjese que en 6 está cerrado, en menos 2 está cerrado, y empiezo, voy a tratar de hacerlo con otro color, a ver si se nota. Los elementos que están ahí, entre menos 2 y 6, cerrado, son estos. Pregunta, ¿cuáles son los comunes? Los que están con azul y con negro. O sea, ¿qué intervalito? ¿Cuál es el intervalo solución? ¿Cuáles son los elementos comunes? 4,6. Pregunta, ¿4 abierto o 4 cerrado? 4 abierto. 4 abierto. ¿Por qué el 4 abierto? Porque fíjese que el 4 no pertenece a este conjunto. Acá el 4 no pertenece. Y el 6 cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque fíjese que aquí pertenece y acá también pertenece el 6. El 6 está en este y está en este. El 4 está en este pero no está en este. Entonces es abierto. O sea, muchachos, el intervalo es el intervalo desde 4 abierto hasta 6 cerrado. O sea, la unión de estos dos es el intervalo desde 4 abierto hasta 6 cerrado. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Hay alguna duda con ese ejercicio? Fíjese que es relativamente sencillo y lo que uno hace es resolver cada una de las desigualdades por separado y al final intersectar las soluciones. Sí te dio lo mismo, la persona que me había dado la respuesta, ¿te dio lo mismo? Ah, bueno. Ahí está entonces. El intervalo es de 4 abierto y 6 cerrado. ¿Alguna duda con el ejercicio, muchachos? Claro el ejercicio. Yo creo que es claro. Bueno, ¿qué le queda por hacer a uno? Le queda por hacer, pues, ejercicio, ¿cierto? Trabajar con las propiedades. Hacer desigualdades con el valor absoluto. ¿Se acuerdan? ¿Qué es el valor absoluto de un número? Es el número si el número es positivo y es menos el número si el número es negativo. Acuérdese de esto. Valor absoluto de A es el número A si A es mayor o igual que 0 y es menos A si A es menor que 0. Profesor, ¿y eso qué significa? Significa que el valor absoluto de 3 es 3, porque el 3 es mayor que 0, pero que el valor absoluto de menos 5 es menos 5, o sea 5. ¿Sí o no? Ya lo vimos la clase pasada. ¿Y cómo es que resolvamos una desigualdad con valor absoluto? Hagamos el ejercicio 10, el ejercicio 10b de la página 115. Ese ejercicio le pide a usted resolver esta desigualdad. ¿Alguien ya resolvió esa desigualdad? ¿Alguien sabe cómo se hace? ¿Sabe cuál es la propiedad que se utiliza? ¿Sabe qué significa resolver esa desigualdad? Se eleva al cuadrado al lado de la igualdad para eliminar el valor absoluto. ¿Se eleva a ambos lados de la desigualdad para eliminar el valor absoluto? No, eso no es cierto. Eso no es lo que se hace. Y de hecho no se puede hacer. Queda una desigualdad totalmente distinta. Se coloca menos 3 medios, mayor o igual que el valor absoluto y mayor o igual que 3 medios otra vez. Más o menos.
Más o menos. Hay que distinguir dos cosas, muchachos. Aquí hay que distinguir dos cosas. Una, cuando uno tiene una desigualdad con menor o igual. O sea, cuando a mí me piden esto. ¿Qué significa que el valor absoluto de x sea menor o igual que a? Significa que x está en este intervalo. O sea, ¿qué significa, por ejemplo, qué significa que el valor absoluto de x sea menor o igual que 3? ¿O cuáles son los números cuya distancia al origen es menor o igual que 3? Hombre, pues todos los que pertenecen al intervalo menos 3,3. Cerrado, ¿cierto? Esos son los que tienen distancia al origen menor o igual que 3. Otra cosa distinta es esto. Esto es otra cosa distinta. ¿Cuáles son los números cuya distancia al origen es mayor que a? Hombre, pues son los números que son mayores que a, pero también los números que son menores que menos a. Profesor, ¿por qué? Porque haga la línea recta. ¿Qué pasa si usted aquí tiene menos a, por acá está 0 y por acá está a? Pregunta. Fíjate en estos numeritos. Si yo tomo un x acá, la distancia con el origen es menor que a. Entonces este no me sirve. ¿Cuáles son los que cuya distancia al origen es mayor que a? Entonces fíjate, todos los que son mayores que a, o sea, todos los que están por acá. O, ¿cierto? Todos los menores que menos a, todos los que están por acá. Todos estos números que están a la derecha de a y todos los números que están a la izquierda de menos a satisfacen esto. La distancia al origen es mayor o igual que a. Entonces fíjate que esta es la propiedad que yo necesito. ¿Por qué necesito esa propiedad? Porque me están dando aquí un mayor o igual. Fíjese y verá que esta desigualdad tiene esta misma forma. Entonces necesito esta propiedad. Entonces, ¿cómo reviento el valor absoluto? ¿Cómo desarrollo el valor absoluto, cierto? Sencillo. Lo que está dentro del valor absoluto debe ser mayor o igual que a, o sea que 3 medios. O lo que está dentro del valor absoluto es menor o igual que menos 3 medios. ¿De acuerdo? Esa es entonces la propiedad que uso. Entonces fíjese, muchachos. Valor absoluto de x menos 1/3 es mayor o igual que 3 medios, equivale a decir que x menos 1/3 es mayor o igual que 3 medios que a, ¿cierto? O lo que está dentro del valor absoluto, x menos 1/3 es menor o igual que menos a. X mayor o igual que a, o x, el número que está dentro del valor absoluto, menor o igual que menos a, ¿cierto? Fíjese que esto es lo que tenemos dentro del valor absoluto. Este, digamos, es x grande. Entonces este viene siendo el x grande y este viene siendo el x grande. Y este era el que nosotros llamábamos a. Entonces, valor absoluto de x grande mayor o igual que a equivale a decir que x grande es mayor o igual que a, o que x grande es menor o igual que menos a. Fíjese que ahí está la propiedad. Y cuando uno sabe trabajar estas propiedades, el 80% de los ejercicios le salen fácil y le salen rapidito. Fíjese que ya lo que hicimos fue quitar las barras de valor absoluto. Cuando uno quita las barras de valor absoluto, ya está en un terreno más conocido, que es este. ¿Qué significa que x menos 1/3 sea mayor o igual que 3 medios? Entonces fíjese que yo puedo sumar a ambos lados 1/3 y se me va a desaparecer el 1/3. Me va a quedar 3 medios más 1/3. Se me va a desaparecer del lado izquierdo y me va a aparecer al lado derecho, ¿cierto? O lo que alguna gente dice, lo paso a sumar. Bueno, también lo puede llamar de esa manera, pero es cuestión de nombres. O despejo x de acá y me queda x menor o igual que menos 3 medios más 1/3. Entonces, muchachos, seguimos. ¿Cuánto me da la suma de 3 medios más 1/3? ¿Quién me dice? 11 sextos dice un compañero. 11 sextos dice un compañero. ¿Le creemos? Sí, bueno, vamos a creerle al compañero. 11 sextos.
2 por 3, 6, que es el mínimo común múltiplo. 3 por 3, 9, y 2 por 1, 2, y 9 más 2, 11. Muy bien. Y a ver si el mismo compañero otro nos dice que es menos 3 medios más un tercio. Menos 7 sextos. Menos 7 sextos. ¿Le creemos? ¿Ustedes qué dicen? Sí, todos creemos. Menos 7 sextos. Mínimo común múltiplo 6. Menos 3 por 3, menos 9. Más 2, menos 7. Menos 7 sextos. Muy bien, muchachos. Entonces fíjense que ya tenemos prácticamente la solución. ¿Cuáles son los números mayores o iguales que 11 sextos? Los que pertenecen al intervalo 11 sextos hasta más infinito. O, ¿cuáles son los números menores o iguales que menos 7 sextos? Los que van desde menos infinito hasta menos 7 sextos. Cerrado, ¿cierto? Y lo grafico. Lo voy a graficar por aquí. Lo voy a graficar por aquí abajo. Tengo la recta de números reales. Por aquí voy a graficar el menos 7 sextos. Por aquí voy a graficar el 0. Y por aquí voy a graficar el 11 sextos. Entonces fíjense, muchachos. 11 sextos, cerrado en 11 sextos. Hasta más infinito son todos estos números. O los valores que van desde menos infinito hasta menos 7 sextos, tomando el menos 7 sextos. Pregunta, ¿cuál es la solución? ¿Cuál sería la solución? La unión de... Menos infinito, menos 7 séptimos, menos infinito abierto y menos 7 séptimos cerrado. Unión 11 sextos, infinito, menos infinito abierto y 11 sextos cerrado. Ajá, yo la tengo más sencilla, es la unión de los dos. ¿Sí o no? ¿Cuál es la solución? La unión de los dos, desde menos infinito hasta menos 7 sextos, unido desde 11 sextos hasta infinito. ¿Quién me dice por qué una unión y no una intersección como ahora? Por la O. Por la O. Fíjese, ahorita teníamos una I, ahora tenemos una O. Cuando tenemos que resolver de forma simultánea una ecuación o una desigualdad, una inecuación o una desigualdad, tenemos una I. Pero cuando no se tiene que resolver de forma simultánea, sino los valores de uno o los valores del otro satisfacen la desigualdad, entonces lo que tenemos es una unión en lugar de una intersección. Ahí está la solución, muchachos. Bueno. Lizardo, ¿te quedó clara tu duda? ¿O quedaste con alguna duda? Ah, bueno. De todas maneras, si quedaste con alguna duda, pues podemos mirar ya sea por la plataforma o por alguna página. Hay muchas páginas donde también hay tableros virtuales. Nos podemos conectar y mostrarles en el tablerito virtual cómo se trabaja pues alguna desigualdad si todavía tienen alguna duda, muchachos. Eso sí, póngame la citica, ¿cierto? Póngame la cita pues como para que nos conectemos. Bueno. Entonces, si ya terminaron, voy a quitar la diapositiva, voy a quitar el presentador visual. Y con eso pues espero haber aclarado muchas dudas, muchachos, que ustedes tengan con respecto a la solución de desigualdades o inecuaciones. Esto se vuelve muy repetitivo, muchachos. Uno trata de resolver
inecuaciones con valor absoluto y usted se da cuenta que siempre va a tener que usar esas mismas dos propiedades que les acabé de mostrar. Si el valor absoluto es menor o igual que un número o si el valor absoluto es mayor o igual que otro cierto número. Siempre se utilizan esas dos propiedades. Si usted va a resolver una desigualdad, digamos, encadenada, una cadena de desigualdades o una desigualdad múltiple, lo que usted debe hacer es partirlas y luego las soluciones intersectarlas. O sea, eso también se vuelve repetitivo y es bastante sencillo trabajar con desigualdades. Eso sí, yo siempre les insisto, ¿cómo aprende uno? Haciendo muchos ejercicios, ¿cierto? Uno no aprende viendo. Y de hecho, pues, ustedes no saben levantar un muro porque vean a un familiar o a un amigo levantar un muro, como les he dicho muchas veces. O uno no sabe manejar un carro porque ve al conductor del carro manejar el carro. Uno tiene que hacerlo por sus propios medios, solito, y no creer que porque lo hizo un compañero o que porque lo hizo el profesor, entonces uno ya sabe. Y créame, muchachos, cuando les digo ustedes no saben, es la verdad. Ustedes todavía no han aprendido, hay que recorrer mucho terreno, hay que hacer muchos ejercicios. O sea, esto se trata de trabajar y no parar. O sea, uno diariamente debe tratar de hacer 2, 3, 4 ejercicios y seguir de forma continua para que esto no le vaya cogiendo avance. Bueno, vamos a continuar entonces. Yo he preparado para hoy unas diapositivas. Les voy a mostrar, les voy a pedir el favor antes de poner las diapositivas, muchachos, que no las copien. Al igual que en álgebra y trigonometría, estas diapositivas yo las voy a montar en la plataforma. Todavía no las he montado porque tengo que organizar algunas, pero ya yo creo que esta semana las puedo montar. Entonces voy a montar estas diapositivas en la plataforma. Por favor, la teoría no la escriban. La teoría la encuentran, muchachos, en el texto guía. Acá la encuentran, ¿cierto? Ahí está la teoría. Y también les voy a dejar pues la clase ahí en la plataforma para que ustedes la miren si la necesitan mirar, al menos las diapositivas. Que sí les pido que copien los ejemplos, ¿cierto? Cuando miremos ejemplos, cuando miremos cómo se desarrollan y cómo se hacen los ejemplitos, pues eso sí, hágalos, cópielos. Copie también las duditas, pues, si de pronto le da pena, muchachos. Si a usted le da pena preguntar, si le da pena hundir el micrófono, si le da pena que el compañero escuche la bobada que tiene por preguntar, anótela en su cuaderno. Pero no la deje pasar. Voy a preguntarle al profesor qué significa esto, luego en la asesoría o en preguntas al profesor, pero escríbala en su cuaderno, no la deje pasar porque a uno se le olvidan las dudas y esto se le va volviendo una bola de nieve cuando uno trae alguna duda pequeñita. Bueno, entonces vamos a empezar, muchachos, con las diapositivas. Vuelvo y repito, no es necesario copiarlas porque vamos a hacerlo un poquito rápido. Vamos a pasar un poquito rápido las diapositivas. Lo que sí me interesa que copien es los ejemplos y que miremos cómo se desarrollan los ejemplos, ¿cierto? Eso es como lo más importante. Esperemos un momentico que aquí se me desconectaron los muchachos de Puerto Berrío, ¿cierto? ¿O todavía están por ahí? No, profe, por ahí estamos viendo bien. ¿Están bien? Ah, bueno, es que no veía aquí el letrero de Puerto Berrío. Ah, bueno, ya los veo otra vez. Bueno, muchachos, entonces aquí está. Tenemos la sesión número 4. Hasta el momento llevamos 3, contando pues la sesión 1, por decirlo así, que fue la presentación del curso. O sea, la semana antepasada que presentamos el curso. Legalmente llevamos 2 clases pues con la profesora Nancy y esta que sería la tercera, pero en realidad es la sesión 4. Bueno, esto es lo que les digo yo que les voy a montar a la plataforma, que no se preocupen pues por escribir tanto la teoría como sí por prestar atención. Bueno, los temas que nosotros queremos profundizar hoy, que de pronto ustedes ya vieron algunas cositas con la profesora Nancy, pero que esto tiene que quedar muy claro, es el sistema de coordenadas cartesianas, o lo que nosotros conocemos como el plano cartesiano, la línea recta. ¿Qué es una línea recta, cierto? ¿Cómo se caracterizan las líneas rectas? ¿Cómo encontrar la ecuación de una línea recta? Es muy importante. Y por último, pues que ustedes sepan cuándo 2 rectas son paralelas o más, ¿cierto? Cuándo 2 rectas son perpendiculares, ¿cierto? Entonces esos conceptos los queremos pues profundizar y hacer algunos ejemplos, porque en el libro pues hay muchos, ustedes se habrán dado cuenta que hay muchos ejercicios que traen estos conceptos. Entonces, como les estaba diciendo, muchachos, los objetivos es que ustedes conozcan bien lo que es el plano cartesiano, el sistema de coordenadas, cómo se ubican parejas de puntos, ¿cierto? En ese sistema, que cómo se llama la primera coordenada, que cómo se llama la segunda, que la primera la ubicamos sobre el eje horizontal, que la segunda sobre el eje vertical, etcétera.
¿Qué es una línea recta? ¿Cierto? ¿Qué es una línea recta? Eso es un concepto pues bien difícil de definir, porque es un concepto, digamos, elemental en matemáticas, y los conceptos elementales, como el concepto de conjunto, es un concepto muy difícil de definir. O sea, uno sabe intuitivamente, todos conocemos que es una línea recta intuitivamente, pero uno no es capaz de definirla de una manera como sencilla, ¿cierto? Obviamente, aprender a sacar la ecuación de una línea recta, cuáles son las formas de la ecuación de una línea recta, o sea, que hay una forma que se llama punto pendiente, que hay otra forma que se llama pendiente intercepto, y cómo se trabajan con esas dos ecuacioncitas. Y por último, pues encontrar líneas rectas que se satisfagan una cierta propiedad. ¿Cómo así? Que si a usted le dan, digamos, encuentre la ecuación de una línea recta que pasa por tal punto y es paralela a esta otra. Eso es una propiedad, ¿cierto? Que sea paralela a otra, o que sea perpendicular a otra, o que sea perpendicular a una recta que corta un círculo, qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces uno debe saber trabajar con esos conceptos. Bueno, muchachos, entonces empecemos a repasar cositas. El plano cartesiano, todos sabemos, está formado por dos rectas, una vertical, una horizontal, y ambas se cortan en un punto. Ese punto lo vamos a llamar el origen. Muy bien. La recta entonces horizontal es lo que nosotros llamamos el eje de las abscisas, ¿cierto? O el eje X. La rectica horizontal, todos la conocemos. La recta Y va a ser entonces el eje de las ordenadas, ¿cierto? Muy bien. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen, como ya les decía. Ahí tenemos entonces lo que ya todos conocemos. ¿Cómo ubicar un puntico en el plano cartesiano? Entonces la primera coordenada... Bueno, repite que se congeló la imagen. Sí, la primera coordenada nos dice qué tanto nos tenemos que correr horizontalmente, ¿cierto? Si tiene signo menos, entonces la coordenada va a estar a la izquierda, como en este caso. Si tiene signo menos, la primera coordenada significa que está a la izquierda de la izquierda del origen, ¿cierto? Y la segunda coordenada lo que indica es la altura, qué tan alto está, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si es positivo o si es negativo. Si es positivo, entonces estará ubicado a una distancia hacia arriba del origen, y si es negativo, estará ubicado a una distancia hacia abajo del origen, ¿cierto? Bueno, entonces eso es lo que llamamos pues el eje de las abscisas, el eje de las ordenadas. Muy bien. ¿Cuál es la distancia, muchachos, entre dos puntos? ¿Cierto? Entonces, ahí tenemos la distancia entre dos puntos, y eso es bien sencillo de saber el por qué, ¿sí o no? Saber el por qué eso es así. Entonces, permítame mostrarle, esto pues sale de un razonamiento pues muy sencillo. Permítame mostrarle aquí con el presentador, a ver si lo puedo cambiar. Ahora sí. Entonces permítame mostrarle de dónde sale esa ecuacioncita de la distancia entre dos puntos. Suponga que usted tiene el plano cartesiano, y suponga que usted tiene dos punticos cualquiera. Por ejemplo, por aquí está un punto de coordenadas x1, y1, y por acá hay otro puntico de coordenadas x2, y2. Entonces observe una cosa, muchachos. La distancia entre los dos puntos, entre estos dos, va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Usted aquí tiene un triángulo rectángulo, y lo que tiene acá, la distancia entre los puntos, digamos P1 y P2, la distancia entre P1 y P2, fíjese que es esa hipotenusa. Pero ¿cuánto vale la hipotenusa? Vale la raíz cuadrada de la suma de los catetos al cuadrado. Entonces lo único que tengo que saber es cuánto valen los catetos al cuadrado, ¿cierto? Fíjese que este cateto es y2 menos y1, y este otro cateto vale x2 menos x1. Entonces, del teorema de Pitágoras, usted dice la distancia, que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo, es igual a la raíz cuadrada de este cateto al cuadrado, digamos x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado. Entonces, fíjese que esto sale del teorema de Pitágoras. Y de ahí sale entonces, muchachos, lo que es la distancia entre dos puntos. Una formulita bien sencilla, bien fácil de usar, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuál es la distancia entre estos dos puntos?
digamos que a usted le piden encuentre la distancia entre los puntos A de menos 3,6 y B, el punto de coordenadas 5,1. Profe, Hola. que si puede hacer el favor y escribir un poquito más grande, que como la imagen se queda congelada de a rato, entonces queda muy borrosa. ¿Y qué tiene que ver el tamaño con que quede borroso? ¿Será que hay que escribir más lento o qué? No, profe, que el marcador sea de punta más gruesa. Que el marcador sea de punta más gruesa. Pero si se alcanza a ver. Tiene coordenadas Sí, se menos alcanza a ver. 3,6. Profe, lo que pasa es que el movimiento de la mano suya es la que distorsiona la imagen. Entonces no la muevo. No, mentira, muchachos. Está bien. Vamos a seguir. Tengamos un poquito de paciencia, que esto siempre es difícil, pero pues ahí nos vamos yendo. Entonces la distancia, ¿cuál va a ser? Entre A y B. La distancia entre A y B va a ser la raíz cuadrada de... Entonces fíjese. X2 menos X1. Profesor, ¿y cuál es X2 y cuál es X1? No sé, cualquiera de los dos. Yo puedo decir que es X2 y que este es Y2. Y puedo decir que este es X1 y que este es Y1. Cualquiera de los dos. A mí no me interesa saber, o sea, tener un orden específico, sino que alguno de ellos pues tenga el nombre X1, Y1 y el otro X2, Y2. Entonces observen una cosa, muchachos. X2 menos X1 nos va a quedar menos 3 menos 5 al cuadrado, ¿cierto? Más Y2, 6 menos Y1, 1 al cuadrado. O sea que esto nos va a quedar, dentro de este paréntesis tenemos un menos 8. Menos 8 al cuadrado nos da 64. Y dentro de este paréntesis tenemos un 5. Y 5 al cuadrado nos da 25. Y esto sumando pues nos da 5 y 4, 9. Y 2 y 6, 8. Raíz de 89. ¿Cierto? Raíz de 89, que no nos interesa saber cuánto es, nos interesa saber que el número exacto es raíz de 89 y que ese número no se puede simplificar más. Hola, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Hay alguna duda? No, profe, no, ya no. Ya no. Listo. Bueno, muchachos, fíjense pues que esa es la forma como se encuentra la distancia entre dos puntos. Es algo supremamente fácil. Sale a partir del teorema de Pitágoras. O sea, uno como que aquí está pues en autopista plana. Todo es muy sencillo, todo es muy fácil. Vamos a continuar. ¿De acuerdo? Ese ejemplito también está pues en las diapositivas. Ahí lo pueden mirar pues si de pronto no lo lograron comprender del todo. Ahí lo podemos mirar. Vamos a ver. Vamos a seguir con las diapositivas. Entonces ahí está el ejemplito que les digo que estábamos trabajando. Nos da raíz de 89 la distancia pues entre el punto A y el punto B. Muy bien. Entonces, a lo que uno pasa pues después de saber ubicar puntos, es a graficar ecuaciones, ¿cierto? Resulta que si uno tiene una ecuación, pues uno tiene como puntos, dada una solución, un número que soluciona la ecuación, pues uno va a tener una parejita de puntos, ¿cierto? Y esa parejita de puntos de la ecuación, pues uno las puede ubicar en el plano cartesiano. O sea, uno puede asociar las soluciones de una ecuación con puntos. Y eso pues le va a dar a uno gráficas de algunas ecuaciones, ¿cierto? De algunas conocidas, al menos. Entonces aquí tenemos pues dos definiciones, ¿cierto? Cada solución de una ecuación en X y Y tiene un punto en el plano coordenado, o uno le puede asociar pues un punto en el plano. Y el conjunto de todos esos puntos es lo que uno llama la gráfica de esa ecuación. O sea, en este caso, en este ejemplito, imagínate que te dan la ecuación Y igual a 2X menos 1.
O sea, necesitamos o queremos ubicar en el plano cartesiano, ¿cierto?, los puntos que satisfacen esa ecuación. Entonces fíjese, uno dice, bueno, profesor, para cada valor de X yo tengo un valor de Y. En otras palabras, hay infinitas soluciones, ¿cierto? Hay infinitos puntos que yo le puedo dar, infinitos valores que le puedo dar yo a la variable X, por lo tanto va a haber infinitos valores para la variable Y. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuáles tomo? Cuando uno va a graficar con puntos, uno lo que hace es tomar algunos representativos, ¿cierto? Entonces, ¿uno qué hace? Vamos a mirarlo acá en el presentador visual. Acá en el presentador visual. A uno le dicen grafique esta ecuación. Grafique la ecuación Y igual a 2X menos 1, ¿cierto? Esto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué valores le doy a X que sean representativos? Por lo general, uno lo que hace es darle valores enteros, ¿cierto? Obviamente, si los números que está trabajando le generan, si la expresión que está trabajando le genera números enteros, o sea, en un lado vas a poner los valores que le vas a dar a la variable X y en el otro los que vas a obtener en Y. Entonces observen, muchachos, ¿cuántos valores le doy? ¿Cierto? Es la otra pregunta, profesor. Si tengo infinitos, ¿cuántos valores de X le doy? Dele algunos, dele 4 o 5, uno no necesita trabajar con más puntos, ¿cierto? En este caso. Más adelante, cuando nosotros veamos técnicas de graficación, ya estas tablas van a ser obsoletas. Estas tablas no nos van a servir cuando veamos cómo graficar funciones un poquito más complejas. Esto es muy fácil de graficar porque es una línea recta, esto es simplemente una expresión, un polinomio de grado 1, y sabemos que los polinomios de grado 1 tienen como gráfica línea recta, entonces esto no nos va a afectar. Esto es muy sencillo de graficar, basta con darle hasta 2 puntos nomás, 2 puntos distintos. Pero bueno, uno le puede dar 4, ¿cierto? Uno dice, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si la X es menos 1? Entonces, si la X es menos 1, fíjate que a uno le queda 2 por menos 1, menos 2, menos 1, menos 3, llévale menos 3, ¿cierto? ¿Qué pasa si la X vale 0? Si la X vale 0, tenemos 2 por 0, 0, menos 1, menos 1. Si la X vale 0. ¿Qué pasa si la X vale 1? Bueno, si la X vale 1, entonces vamos a obtener el puntico. 2 por 1, 2. Menos 1, 1. Profesor, ¿y qué pasa si la X vale 2? Si la X vale 2, tenemos 2 por 2, 4, menos 1, 3. Entonces, si la X vale 2, Y vale 3. ¿Cierto? Entonces, observen, muchachos. Uno con estos daticos puede bosquejar lo que llamamos la gráfica de la ecuación. Uno dice, bueno, los valores para X ya sé que los debo ubicar en el eje horizontal. Aquí tengo el menos 1, aquí tengo el 0, aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, ¿cierto? Y los valores para Y sobre el eje vertical, o sea, el menos 3 estará por acá estará el menos 2, por acá estará el menos 1, por acá arriba estará el 1, ¿cierto? Y por acá más arribita estará el 2 y el 3. Entonces uno dice, si la X vale menos 1, la Y vale 3, la Y vale menos 3. O sea, el punto de coordenadas menos 1, menos 3 es este. Es este de acá. Este es el punto de coordenadas menos 1, menos 3. El punto de coordenadas 0, menos 1 es este de acá. 0, menos 1. El punto de coordenadas 1, 1 es este de acá. El punto de coordenadas 2, 3 es este de acá. Y entonces uno ve lo que ya sospechaba, que la gráfica es una línea recta. Recuerde que las líneas rectas, o el concepto de línea recta, es una línea infinita, ¿cierto? En ambas direcciones, infinita hacia, digamos, ese extremo, el extremo derecho, y el lado infinito en el extremo izquierdo. Lo que pasa es que nosotros pues no disponemos ni de infinito papel,
ni a infinito tiempo para graficarla, entonces nos toca hacer una representación. Y esta pues es una representación de la gráfica de la ecuación y igual a 2x menos 1. Bueno, usted ahí en el cuaderno lo puede hacer con reglita, ¿cierto? Le queda más derechito que a mí. Me quedó más torcido. Entonces una línea recta. Muy bien. Eso es lo que nosotros llamamos entonces la gráfica de una ecuación, muchachos. Y permítame entonces definir lo que es la línea recta. Fíjese que si a usted le preguntan qué es una línea recta, esa es la cosa más difícil del mundo. Yo quisiera escuchar a alguien que me diga qué es una línea recta. Y si era que todo el mundo sabe qué es, pero nadie es capaz de definirla. Infinitos puntos colineales. Infinitos puntos colineales. ¿Y qué son puntos colineales? Los puntos que están sobre una recta, pero ¿cómo voy a definir recta a partir de recta? O sea, si yo digo, son infinitos puntos colineales, ¿y qué es colineales? Son los infinitos puntos que están sobre una recta. No, pero una compañera dice que es una sucesión de puntos. Es una sucesión de puntos, pero yo puedo tener una sucesión de puntos así. Yo puedo tener una sucesión de puntos así, vea. Puntos rectilíneos. Puntos rectilíneos, pero estamos volviendo a hablar de recta. Estamos definiendo recta con recta. O sea, es como si a usted le preguntan, diga, defina a su mamá. Entonces usted dice, mi mamá es la señora que es mi mamá. Ese es el camino más corto para unir dos puntos. Es el camino más corto para unir dos puntos. Pues estamos diciendo que una línea recta es algo infinito. Bueno, entonces es la prolongación de ese camino. La prolongación de ese camino. De puntos continuos. La prolongación del camino más corto con que se unen dos puntos. Eso es verdad. Eso es verdad hasta cierto punto. Yo les quiero contar algo antes de seguir. El señor Euclides, que fue el creador de los elementos de Euclides, de la geometría euclidiana y de mucha otra matemática, él sabía que el camino más corto entre dos puntos era una línea recta, siempre y cuando uno estuviera hablando de cosas planas, de figuras planas. Pero nosotros vivimos en un espacio tridimensional, y en el espacio tridimensional donde nosotros vivimos, el camino más corto entre dos puntos no es la línea recta. Entonces ahí se generan otras geometrías, ¿cierto? Esto pues a manera de cultura general. Existen otras geometrías que no son la geometría plana, se llaman geometría esférica y geometría hiperbólica. Y en esas geometrías, el camino más corto entre dos puntos puede ser o una circunferencia o puede ser una hipérbola, como el nombre lo dice. Entonces ahí nos falla la definición, si uno está pensando como el señor Euclides. De hecho, Euclides no fue capaz, él dijo, bueno, voy a sobreentender qué es una línea recta y voy a suponer que todo el mundo lo entiende, pero no somos capaces de definir línea recta. Es un concepto muy complejo de definir. Es como el concepto de conjunto. Yo le pregunto a usted, diga qué es conjunto. Conjunto es una colección, sí, pero es que ¿qué es una colección? Una colección es un conjunto, sí, pero ¿qué es un conjunto? Es una colección, pero ¿qué es una colección? Un conjunto. Entonces uno se queda dando vueltas y uno no es capaz en últimas de definir lo que es un conjunto, porque es un concepto muy básico de la matemática, es un concepto muy simple, así como el concepto de punto. Uno le dice a una persona, defíname un punto, y se pega la embalada del siglo. O sea, usted quiere corchear a un estudiante universitario, a un profesor universitario, pregúntele qué es un punto, y se embaló, porque no hay forma de definir punto. Pregúntele qué es una línea recta, y se puede corchar, ¿cierto? Se puede corchar brevemente, si de pronto no ha dictado un cursito de álgebra, de geometría vectorial, porque las líneas rectas sí se pueden generar con vectores. Lo único que uno necesita para generar una línea recta es un punto y un vector director. O sea, si usted ya vio geometría, levante la mano quien vio geometría vectorial.
¿Quién ha visto geometría vectorial? Bueno, gracias. Algunas personas ya vieron geometría vectorial, otras no han visto geometría vectorial. Resulta que uno puede definir línea recta como el conjunto de puntos que se puede escribir como un punto más un vector. O sea, en últimas palabras, ¿qué es una línea recta? Es la suma entre un punto del plano y un vector del plano cartesiano, lo que nosotros llamamos vector director. Entonces eso, muchachos, es lo que es una línea recta de manera formal, ¿cierto? Y es como yo la tengo pues aquí en las diapositivas, que como les digo, no es necesario que lo escriban, ustedes lo van a tener montada en la plataforma de estas clasecitas. Entonces ahí está. Una línea recta es el lugar geométrico determinado por un punto y un vector director, de manera tal que un punto está sobre la línea recta si se puede escribir como la suma entre ese punto y k veces el vector director. O sea, si uno puede encontrar un múltiplo de ese vector, del vector d, de tal manera que al sumarlo con u, pues me dé x, y. Eso es lo que significa una línea recta, en términos formales, en términos matemáticos. En términos comunes y corrientes, definir una línea recta es casi imposible, ¿cierto? Entonces, muchachos, ahí hay ejemplos de líneas rectas, todos conocemos lo que son las líneas rectas, ahí hay dos, ¿cierto? Ya lo otro es empezar a estudiar las características de las líneas rectas. Entonces la cosa es, bueno, ¿qué caracteriza una línea recta? Supongamos que yo tengo una línea recta, esta, ¿sí o no? ¿Qué caracteriza o qué diferencia esa línea recta de otra? Por ejemplo, de esta, ¿sí o no? ¿Qué es la diferencia? Entonces, la inclinación y su compañero. Exactamente, es lo único. ¿Usted cómo diferencia dos líneas rectas? Por su inclinación. ¿Por qué? Porque el tamaño es el mismo. O sea, tamaño no tienen. Digamos, como espesor no hay un ancho. Estos pues sí tienen espesor porque son lápices. Pero línea recta en sentido matemático, conceptualmente, no tienen ancho. Entonces, tienen el mismo ancho. No hay forma de especificar si una es más gordita que la otra o no. Ambas son infinitas. Entonces, por ahí tampoco es. Y lo único que queda por mirar es cuál es la inclinación de una y cuál es la inclinación de la otra, ¿cierto? O sea, lo único que caracteriza una línea recta, y entonces de ahí es donde van a salir las ecuaciones de la línea recta. Entonces, fíjense, muchachos, acá en el presentador visual les voy a mostrar rápidamente cómo es que nosotros definimos lo que es el ángulo de una línea recta, el ángulo de inclinación, ¿cierto? De una línea recta. Y cómo esa única definición, cómo esa única característica de la línea recta nos va a permitir sacar la ecuación. Entonces, observe. Imagínate que aquí tenés el plano cartesiano, x, y, ¿cierto? Es el plano cartesiano. Y ahí en ese plano vive una línea recta. Supongamos que es esta. Esa es mi línea recta que vive en ese plano cartesiano. Ojo, ¿cuál es el ángulo de inclinación de la línea recta? Entonces es el ángulo medido desde el eje x positivo hasta encontrar la línea recta por primera vez. ¿Por qué por primera vez? Porque fíjese que usted se la puede encontrar acá y seguir y encontrársela nuevamente aquí abajo. Entonces, hasta encontrar la línea recta por primera vez. Y esto es lo que nosotros llamamos el ángulo de inclinación de la recta. ¿De cuál recta? De esta, llamémosla L. Entonces, alfa, el ángulo de inclinación. Alfa, ¿cierto? Es el ángulo medido desde el eje x, positivo, hasta encontrar la línea recta por primera vez. Entonces, fíjense, muchachos, ¿qué significa eso? Significa, bueno, que esta tiene una inclinación, pero que hay otras líneas rectas, como esta, que tienen otra inclinación, que es así.
esta es otra rectica y tiene otro tipo de inclinación. Eso es lo que nosotros llamamos ángulo de inclinación, ¿cierto? Y eso es lo que caracteriza una línea recta, no más. No hay nada más que caracterice una línea recta. O sea, en otras palabras, usted puede diferenciar dos líneas rectas solo por el ángulo de inclinación, no más. Usted no las puede diferenciar por nada más, ni por el ancho, ni por el largo, ni por el espesor, ¿cierto? Bueno, y lo otro es por un punto, ¿cierto? Porque bueno, profesor, estas dos líneas rectas tienen el mismo ángulo de inclinación. Una paralela a esta tiene el mismo ángulo de inclinación, ¿cierto? Pero son distintas, porque esta pasa por este punto, por el punto P, mientras que esta pasa por aquí por otro puntico, por un punto Q. ¿Cierto? ¿Alguien puede decir eso? Fíjate, profesor, estas dos líneas son distintas. Claro, son distintas. Pero fíjese que son rectas paralelas, o sea, es esta misma trasladada, una cierta unidad, unas ciertas unidades, ¿cierto? ¿De qué depende? El punto por donde esté pasando la línea recta. Muy bien. Entonces observen este concepto, muchachos. A partir de este ángulo de inclinación, uno define lo que es la pendiente. La pendiente, en este caso, de la recta T, la pendiente de la recta T la llaman M, ¿cierto? Así la llaman, la pendiente es solamente la tangente del ángulo beta. De esta forma se define la pendiente de una recta. Se define como la tangente del ángulo de inclinación. Esta es la tangente del ángulo de inclinación. Fíjense, muchachos, esa es la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, a ver, según esta definición, como este ángulo es menor que 90, ¿cómo será la pendiente de esta recta T? ¿Positiva o negativa? ¿Quién me dice? Positiva. Positiva, ¿por qué? Porque la tangente entre 0 y 90 es positiva. ¿Sí o no? ¿Cómo será la pendiente de esta recta L? Negativa. Negativa. ¿Y por qué? Porque el ángulo alfa es mayor que 90, ¿cierto? Y recuerde que la tangente es positiva solamente en el primero y en el tercer cuadrante, y es negativa en el segundo y en el cuarto cuadrante, ¿cierto? Y esos ángulos que uno tiene siempre van a estar en el primero o siempre van a estar en el segundo cuadrante, como en este caso. O sea que la pendiente de una recta tangente siempre puede ser o positiva o negativa. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿y cómo encuentro yo la ecuación de una línea recta? ¿Cierto? ¿Cómo encuentro la ecuación de una recta? Entonces, observa este truco. Este puntico que está acá, digamos que tiene coordenadas x1 o y1. Y este puntico que está acá, digamos que tiene coordenadas xy. Supongamos eso. O sea, muchachos, esta alturita vale y1, ¿cierto? Esta longitud vale x, vale y1 menos y. Profe, que copie un poquito más grande. Bueno, muchachos, vea, supongamos que por aquí tenemos un punto P. Supongamos que por aquí tenemos un punto de coordenadas x1, y1. Digamos que este es P1. Supongamos que este que está acá es el ángulo beta. Es el ángulo de inclinación. Fíjense que este ángulo de inclinación es este mismo, ¿cierto? Este mismo. Este beta es este mismo.
Este es un punto P1, este es P. Este tiene coordenadas x1, y1. Y este digamos que tiene coordenadas x, y. Entonces fíjense muchachos, esta longitud, esta es y1 menos y. Y esta longitud de acá es x1 menos x. Pregunta, ¿cuánto vale la tangente del ángulo beta? ¿Cómo se define la tangente de un ángulo? En un triángulo rectángulo. Sobre x1, bueno, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces fíjense que el cateto opuesto es este. Cateto opuesto es y1 menos y sobre x1 menos x. Entonces fíjense muchachos, de aquí nos salió una ecuación. ¿Qué ecuación nos salió? Nos salió esta. Si yo paso x1 menos x a multiplicar, nos queda x1 menos x por m igual a y1 menos y. Y esta que está acá es lo que se llama la forma punto pendiente de la ecuación de la recta. Lo que llama la forma punto pendiente de la ecuación de la recta. Entonces fíjese, es algo relativamente sencillo. Sale todo de la definición de ángulo de inclinación y de despejar. Después de haber encontrado la tangente del ángulo como cateto opuesto sobre cateto adyacente, se despeja y se obtiene lo que es la forma punto pendiente de la ecuación de la recta. En este caso la recta T, ¿cierto? La ecuación de la recta T. Entonces fíjese que es bien sencillo. Mirar de dónde sale la ecuación de una recta. Sale de la tangente del ángulo de inclinación. Y la tangente del ángulo de inclinación es lo que nosotros llamamos pendiente, ¿cierto? Eso es lo que llamamos pendiente. Entonces muchachos, es bien sencillo encontrar pendientes de rectas, encontrar ecuaciones de rectas, siempre y cuando uno conozca un puntico. Fíjese que lo único que uno necesita es un puntico de la recta, como en este caso x1, y1, y lo otro que uno necesita es la pendiente. Entonces uno no necesita sino eso. Con un punto y con la pendiente puedo encontrar la ecuación de la recta. Miremos entonces ahorita vamos a mirar algunos ejemplos. La otra forma de la ecuación de la recta es la forma pendiente-intercepto, que también está en el libro. ¿Y de dónde sale? Sale de acá mismo, despejando y. Si usted despeja y de acá, entonces le va a quedar algo relativamente sencillo. Fíjese que si yo despejo y, muchachos, voy a pasar y para acá a sumar. Y voy a pasar todo este término a restar al otro lado, ¿cierto? Todo este término lo paso a restar al otro lado. Voy a dejar así. Ahora voy a aplicar ley distributiva para m. Me va a quedar que y es igual a y1 menos x1m menos xm. Me queda así. Y ahora aplico distributividad con el signo menos. Me queda que y es igual a y1 menos x1m, y menos por menos me da más xm o mx. Y esto lo voy a escribir así. Este lo voy a poner de primerito, mx, más este puntico, y1 menos x1m. Y este número de acá lo llamo b. Ese número lo voy a llamar B. Fíjese que este número es conocido porque yo conozco el punto sobre la recta P1, punto P1 que tiene coordenadas x1, y1, y conozco la pendiente de la recta, que es la tangente del ángulo de inclinación. Entonces este numerito lo conozco, el número B. ¿Cómo me queda la ecuación de la recta? Me queda y igual a mx más b. Y esta, muchachos, es la que se conoce como la forma pendiente-intercepto.
Y ya vamos a mirar algunos ejemplos. Esa es entonces la que se conoce como la forma pendiente-intercepto de la ecuación de la recta, ¿cierto? De la ecuación de la recta. Esa se conoce entonces. Ahí están entonces las dos formas más usadas de la ecuación de una recta. La forma punto pendiente y la forma pendiente-intercepto. Esas son las dos formas. Bueno. Entonces, muchachos, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos definición de línea recta. Tenemos la pendiente de una línea recta, que es la tangente del ángulo de inclinación. Tenemos dos ecuaciones muy conocidas. La forma punto pendiente, que es esta, ¿cierto? Y la forma pendiente-intercepto, que es esta. Profesor, ¿y por qué pendiente-intercepto? ¿Intercepto con quién? ¿Cierto? Es la otra pregunta que uno se hace. Entonces observen una cosa, muchachos. Cuando la x vale 0, y es igual a b. O sea, cuando la x vale 0, estamos interceptando el eje y. ¿En dónde lo estamos interceptando? En b. Cuando x vale 0, y es igual a b. Entonces estamos interceptando el eje x en el punto y igual a b. Bueno. Eso es entonces, muchachos, en el caso de las ecuaciones o de la forma de las ecuaciones de las líneas rectas, ¿cierto? Forma punto pendiente, forma pendiente intercepto. Esa es la que tenemos aquí pues en las diapositivas. Muchachos, una pregunta, ¿las diapositivas se están viendo bien o se ven borrosas? ¿Se ven bien? Bien. En esos momentos no estamos viendo nada. En este momento no están viendo nada. Sí, No, profe, ya. ahora sí. Ahora sí, bueno. Yo acabé de pasar la diapositiva, me dicen cuándo les pasa a ustedes. Ya. Ya. Entonces ahí, muchachos, está el concepto de rectas paralelas, ¿cierto? ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Obviamente cuando tienen el mismo ángulo de inclinación. Y si tienen el mismo ángulo de inclinación es porque las tangentes de esos ángulos son iguales, ¿cierto? Si dos ángulos son iguales, sus tangentes van a ser iguales, ¿cierto? Y entonces de ahí nosotros tenemos la definición de rectas paralelas. ¿Cuándo dos rectas son paralelas? Cuando las tangentes de esos ángulos de inclinación son iguales. O en otras palabras, cuando las pendientes son iguales. O cuando las pendientes no existen, ¿cierto? Y recuerden, muchachos, que la tangente no existe en el ángulo de 90 grados. O sea, las rectas verticales no tienen pendiente. ¿Por qué? Porque la tangente de 90 o la tangente de pi medios no está definida. Entonces, nosotros no podemos definir la recta tangente, la pendiente de rectas verticales. Porque las rectas verticales no tienen... Dale. Listo. Bueno, muchachos, entonces aquí le dicen a usted, fíjese, le dan a usted este problemita. Vamos a hacerlo aquí en el presentador visual. Permítame, yo lo escribo acá en el presentador. Acá en el presentador voy a escribir este problemita para que lo resolvamos, ¿cierto? Entonces dice así: determine si las rectas que pasan por los pares de puntos A, el punto A es 1, menos 2, el punto B es menos 3, menos 10, y la recta que pasa por C, que es el punto 1,5, y D, de coordenadas menos 1,1, son paralelas. Entonces nos dan este problemita, ¿cierto? Determine si las rectas que pasan por los pares de puntos A y B
y la otra que pasa por C y D son paralelas, ¿cierto? Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, en este caso hay dos formas. Hay dos formas de resolver este problema. Hombre, cuando a uno le dan puntos, uno tiende a graficar, ¿cierto? Uno tiende a graficar y uno dice, bueno, vamos a graficar. Entonces dice, voy a graficar. Digo, el punto de coordenadas 1, menos 2, entonces tiene coordenada x1, digamos por acá, y coordenada y menos 2. Entonces está por acá. Este sería el punto A. El punto B, menos 3, menos 10. Entonces digamos aquí está menos 3. Por aquí está menos 3, menos 1, menos 2, menos 3 para X. Y menos 10 para Y. Es un punto por aquí abajo, ¿cierto? Es un punto que está muy abajo. Entonces por aquí está menos 3, menos 4, menos 5, etc. Lo voy a poner por acá. Voy a poner por acá el punto B. Entonces este es el punto B, este es el punto A, ¿cierto? Lo voy a poner así. Usted lo grafica más bonito en su cuaderno, ¿cierto? Con toda la tecnología que da la cuadrícula. Lo podemos graficar más bonito. Entonces, muchachos, aquí tenemos una línea recta. La línea recta que nos determinan esos dos punticos. A mí me quedó muy fea esa línea recta. Esa línea recta es más o menos así, ¿cierto? Es una línea recta más o menos así. La que pasa por los puntos A y B. La que pasa por los puntos C y D, entonces fíjese, X vale 1, Y vale 5. Voy a suponer que el puntico está por acá, este sería mi punto C. Y el punto D es el punto de coordenadas menos 1 para X, 1 para Y. Este puntico de acá. O sea, mi otra línea recta es esta. Esta es mi otra línea, este es el punto D. Y mi otra línea recta va a ser esta. Esta va a ser mi otra línea recta, ¿cierto? Entonces aquí tengo, digamos, la recta L y la recta T. ¿Cierto? Entonces a uno le dan este problemita y a uno le dicen, bueno, determine si la recta L y la recta T son paralelas. Entonces, esta es la preguntita que nosotros nos hacemos. L será paralela a T, ¿cierto? O lo que es lo mismo, T será paralela a L. Esa es la preguntita. Entonces muchos estudiantes le dicen a uno, claro, profe, vea el dibujo. ¿Sí o no? Eso es lo que le dicen a uno. Claro, profe, vea el dibujo y verá que L y T son paralelas. Y uno dice, ah, sí, muy bonito. Uno dice, claro, muy bonito el dibujo. Ahí se ve que las rectas L y T son paralelas, pero usted no lo determinó. Usted lo que hizo fue graficarlas. Y una gráfica nunca va a superar los datos, nunca va a superar la lógica. O sea, usted puede graficar muy bonito, ¿cierto? Usted puede tener el dibujo más espectacular, pero la gráfica no le está diciendo a usted si es verdad o no lo que le están pidiendo, que es en últimas determinar si las rectas son paralelas. Entonces, en este caso, muchachos, a uno no le queda más que recurrir a la lógica y a las herramientas que uno tiene. ¿Cuál es la lógica y cuáles son las herramientas? Son sencillas. Uno lo que tiene que encontrar, básicamente las pendientes. Entonces recuerde, L es paralela a T, sí y solo sí. La pendiente de la recta T es igual a la pendiente de la recta L. O sea, muchachos, ¿qué se tiene que cumplir para que dos rectas sean paralelas? Que las pendientes sean iguales. Y usted no va a saber si son paralelas o no hasta que no compruebe esto. Hasta que no encuentre la pendiente de la recta T y la pendiente de la recta L. Por más bonito el dibujo que usted lo haga, ¿cierto? Por más calculadora, por más computador que usted tenga, eso jamás le va a decir a usted si son paralelas o no. Usted lo único que puede ver es una gráfica y decir, hombre, parece, ¿cierto? Parece ser, según la gráfica, parece ser que son paralelas, parece. Eso es lo máximo que usted puede decir. Parece que son paralelas, pero no puede decir más de ahí.
Entonces, profe, ¿cómo hago yo para probar si son paralelas o no? Tenés que encontrar la pendiente de la recta T y tenés que encontrar la pendiente de la recta L. Ahora, pregunta, ¿cuánto vale la pendiente de la recta T? ¿Cómo la encuentro? Acordate lo que dijimos ahora. Para la pendiente de la recta T conozco este puntico que tiene coordenadas 1,5. D tiene coordenadas menos 1,1. Entonces acordate, el uno del que voy a llamar Y1 y el otro lo voy a llamar Y. Entonces este lo llamo X1, Y1. Y este va a ser X, Y. Entonces acordate cómo se define la pendiente. Va a ser la diferencia de las ordenadas 5 menos 1. Bueno, lo voy a escribir acá, Y1 menos Y sobre X1 menos X. Entonces Y1 vale 5, muchachos. Y vale 1. X1 vale 1. X vale menos 1. Entonces vuelvo y repito, aquí tengo X1, Y1. Y aquí tengo a X, Y. Y esta es la forma como encuentro la pendiente. Acuerde, cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? Muchachos, ¿y qué me quedó? Me quedó 4 arriba y abajo me quedó 1 menos menos 1. ¿Cuánto es? 2. Muy bien. Entonces encontré que la pendiente de la recta T es 2. Tengo que encontrar ahora la pendiente de la recta L. Entonces fíjense, muchachos, otra vez lo mismo. A tiene coordenadas 1 menos 2, B tiene coordenadas menos 3, menos 10. Entonces otra vez lo mismo. Diferencia de ordenadas, menos 2, menos 10. Sobre diferencia de abscisas, 1, menos 3. Profesor, ¿y si tomo los puntos al contrario? Le da lo mismo. Hágalo y verá que le da lo mismo. O sea, no importa si usted hace menos 2 menos 10 o si hace menos 10 menos 2. Le da lo mismo. ¿Cierto? Le da la misma pendiente. Y arriba y entonces tenemos, lo único que es importante es que usted conserve el orden, ¿cierto? Que si a menos 2 le restó menos 10, entonces al 1 también le resta el menos 3. Así como en este caso. Entonces nos va a quedar, muchachos, 10 menos 2 es 8. Y 1 más 3 es 4. Y otra vez nos quedó 2. Conclusión. ¿Son paralelas o no? Sí, son paralelas. ¿Por qué? Porque las pendientes son iguales. Entonces, conclusión, muchachos. Conclusión. Las rectas L y T son paralelas porque las pendientes son iguales. Las rectas L y T son paralelas porque la pendiente de la recta T es igual a 2 y también es igual a la recta de la pendiente L. Entonces ahí está. Esta es la forma como uno concluye que ambas rectas son paralelas. Entonces, ojo, muchachos, los gráficos no sirven mucho. Los gráficos solo sirven para uno tener una idea, ¿cierto?, de cómo va a ser la respuesta. Fíjense que en este caso ambas parecían ser paralelas y nos dio paralelas. Pero el gráfico no le está diciendo a usted a ciencia cierta si es verdad o no que sean paralelas. O sea, el gráfico te da una idea, te da una intuición, te ayuda más o menos a ver como el resultado que vas a obtener. Muy bien. Esto es entonces, muchachos, la forma en la que uno puede concluir si dos rectas son paralelas o no. ¿Alguna duda con este ejercicio? Es bien sencillo el hecho de que dos rectas sean paralelas. Bueno, quiero terminar la clase de hoy, muchachos, con un concepto, ¿cierto? Con un último concepto, y es cuando dos rectas son perpendiculares. Me gusta hacerlo
para que la gente vea de dónde salen las cosas. ¿Qué? Pero háblale tú. Hola. ¿Qué pasó? Profe, un compañero dice que cuando el producto de la pendiente es -1. Sí, es verdad, pero queremos saber de dónde sale. ¿El compañero sabe de dónde sale? Está duro, José. Habla duro, gallo. Cuando la pendiente la... Bueno, entonces yo les voy a explicar de dónde sale para que no demos tantos rodeos con el compañero. Tenemos una línea recta, llamémosla T, y supongamos que el ángulo de inclinación de esta línea recta T es el ángulo alfa, así. Supongamos que tenemos otra línea recta, llamémosla L, y que el ángulo de inclinación de esta línea recta es beta. Muy bien. Muchachos, cuando estas dos rectas están formando un ángulo de 90 grados, entonces decimos que ambas son perpendiculares, ¿cierto? Cuando el ángulo aquí es de pi medios. Si el ángulo entre ellas es de 90 grados o de pi medios, decimos entonces que la recta T y la recta L son perpendiculares. Entonces, L es perpendicular a T y escribimos así, L perpendicular a T. Si el ángulo entre ellas, es pi medios o 90 grados. Muy bien. Muchachos, observen una cosa, esto se los voy a dejar como ejercicio para que ustedes lo hagan. Si ustedes grafican, si ustedes aquí ponen el ángulo, si ustedes aquí ponen el eje X, observen una cosa, este es el ángulo alfa y todo este es el ángulo beta. Pregunta, ¿cuánto vale beta menos alfa? Ahí se ve en el gráfico. ¿Cuánto vale este grandote menos este chiquito? Pi medios. Pi medios. Pregunta, ¿cuánto vale la tangente de beta menos alfa? ¿Cuál es la tangente de una resta de ángulos? Tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 menos el producto de las tangentes. Muchachos, ¿y cuánto vale la tangente de pi medios? $0,0. Muy bien, 0,0 es lo que va a sacar en el examen. Si dice que la tangente de pi medio es 0,0. La tangente de pi medio no existe. Y ahora les tengo otra preguntita. Vamos a ver si va a mejorar el 0 del examen. Otra preguntita. ¿Cuándo el cociente de dos números no existe? ¿Cuándo está dividiendo por cuánto? Por 0. Cuando está dividiendo por 0. Entonces fíjense, muchachos, esta expresión cuando no existe, si 1 menos tangente de beta por la tangente de alfa es igual a 0, que es lo que está en el denominador. Si el denominador es 0, esta expresión no existe. Y yo les hago esta pregunta, ¿cuándo esto es igual a 0? Cuando la tangente de beta por la tangente de alfa es igual a -1. Fíjese y verá, si usted despeja, si yo paso este para allá sumar,
Profe, a 1 igual a 1. Espere, es que aquí tengo la fórmula mala. Aquí es signo más. Cuando es la tangente de una resta, en el denominador va más, ¿cierto? Entonces aquí va más. Y fíjense que si yo despejo, muchachos, entonces me da -1. Pero ¿qué cosa era la tangente de B? De beta. Era la pendiente de la recta L. Esta es la pendiente de la recta L. ¿Y qué cosa es la tangente de alfa? La pendiente de la recta T. O sea, muchachos, ¿cuál es el criterio para que dos rectas sean paralelas? Que el producto de las pendientes valga ¿cuánto? Que el producto de las pendientes valga -1. Entonces recuerde, dos rectas son perpendiculares. Dos rectas son perpendiculares si el ángulo entre ellos es pi medios. O equivalentemente, dos rectas son perpendiculares si el producto de las pendientes es igual a -1. Dos rectas son perpendiculares si el ángulo entre ellas es de pi medios, o equivalentemente, dos rectas son perpendiculares si el producto de las tangentes es -1. ¿Está claro eso, muchachos? ¿Está claro entonces de dónde sale la formulita? Sale de acá. Sale de analizar ángulos de rectas. Bueno. Entonces dejemos ahí, muchachos. La próxima clase, que es el jueves, continúan el tema pues de funciones. Profe, yo tengo una preguntita. Sí. Si uno le mete a la calculadora tangente de pi medio, ella le arroja un valor a 1. Vuélveme a repetir la pregunta. Si tú le metes a la calculadora tangente de pi medios, ella le arroja un valor a 1. Tangente de pi medios le arroja un valor a 1. Sí. No. Porque acuérdate que pi medios es radianes. Si tú la tienes en grados, claro que te va a arrojar un valor. Tienes que tener la calculadora en radianes. Acuérdate que pi medios son radianes. 90 grados y la tienes en la D, en la letra D. Es que si le pone la hoja a una compañera. O sea, mira, yo te explico acá en esta hojita. Mira, en la parte de la calculadora, esta es la pantalla de la calculadora. Y la parte de la pantalla tiene la D, tiene la R, tiene la G. Si tú la tienes acá y le metes pi medios, te va a arrojar un resultado. Pero es que pi medios es radianes, no grados. Estos son los grados. Esto es lo que se llama degree en inglés. Y la R es lo que se llama radian o radianes. La otra es una unidad física que nosotros no la trabajamos. Entonces están estas dos, la D o la R. Si le metes a la calculadora tangente de pi medios y la tienes en la D, te va a arrojar un resultado. Pruebe positivo lo que usted dice. Gracias. Bueno, de nada. Ve que si le puede poner la hoja a una compañera. La hoja. Es decir, anterior. Esta. Sí. Esa que está en blanco. Profe, siendo ahorita. Ok, ahí está. Gracias. Bueno, de nada. Pruebe, muchas gracias. Bueno, con gusto.